suscríbete. El campeonato de la WWF nació en el año de 1963 después de una controversia entre la empresa y la NWA sobre quién debería ser el campeón máximo de la alianza. El territorio del noreste no reconoció la derrota de Buddy Rogers ante Lou Thesz por el campeonato de la NWA, separándose de esta y reconociendo al Nature Boy como su primer campeón. Tras que ganara un recordadísimo y muy real torneo en Río de Janeiro, Rogers se convirtió en el primer campeón de la empresa, pero su único reinado fue muy corto, durando poco más de 3 semanas, perdiéndolo ante el luchador que eventualmente se convertiría en el mejor campeón de la historia. Debido a los problemas de salud que comenzaron a afectar a Buddy Rogers, se tomó la decisión de hacer un cambio de campeonato de último momento, dándole la WWF la confianza de tener su campeonato al italoamericano Bruno Sammartino. Bruno es considerado al día de hoy como el mejor campeón de la WWE en toda su historia, teniendo 2 reinados diferentes. El primero sigue siendo al día de hoy el reinado más largo en toda la historia de la empresa, durando 2.803 días, casi 8 años. Y el segundo duró 1.237 días, desde diciembre de 1973 hasta abril de 1977. Sammartino es considerado el más grande campeón en la historia de la empresa, aunque la longevidad de sus reinados también se le puede atribuir a la época en la que luchaba. Aún así, nadie cautivaba a la audiencia del Madison Square Garden como el gran Bruno Sammartino. Ivan Koloff hizo historia a un estilo diferente a la que hizo Sammartino, convirtiéndose en el primer campeón de transición en la historia del linaje del campeonato. Un campeón de transición es un luchador que gana un campeonato con el simple propósito de perderlo contra alguien más, sin que el campeón previo se enfrente directamente a la persona a la que se quiere coronar. Y aunque, en efecto, el que al final de un reinado de 7 años y medio fuera un reinado de tan solo 3 semanas es algo decepcionante para los estándares actuales de la lucha libre, Koloff siguió retando por el campeonato hasta su salida de la empresa, poco después de perder el título en 1971. Con Pedro Morales, la WWF tenía algo que no había tenido con los anteriores campeones: el apoyo latino. El puertorriqueño ganó el campeonato de la compañía tan solo 3 semanas después del triunfo de Koloff. Durante su reinado, la compañía se volvió a unir a la NWA, aunque el campeonato se mantuvo vigente y continuó con su linaje. Morales fue campeón por más de 1000 días, perdiendo el título en diciembre de 1973, teniendo el honor de ser el campeón de origen latino más longevo en la historia de la compañía y de tener el 5º reinado más largo en la historia de la presea. Después de Morales, llega un nuevo campeón de transición, pero esta vez, hasta la duración del reinado se siente un poco injusta. Stan Stasiak derrotó a Pedro Morales para convertirse en el campeón de la WWF. La empresa quería a Bruno Sammartino como campeón una vez más, por lo que para evitar el choque de los favoritos del público Morales y Sammartino, Stasiak se convirtió en campeón, y 9 días después fue derrotado por Bruno. Stan describió su reinado como los 9 días más felices de su vida. Superstar Billy Graham es para muchos la representación del cambio que se vivía en la industria de la lucha libre en aquellas épocas. Los personajes se volverían cada vez más importantes y el poder entretener al público con palabras y acciones se volvería igual de importante que mostrar la fuerza bruta en el ring. Graham tuvo un reinado largo para ser un campeón heel, con 296 días de reinado que incluyeron varios momentos históricos, como la lucha de unificación entre Graham y el campeón de la NWA Harley Race, la cual terminó en un empate de 1 hora, además de una rivalidad contra Dusty Rhodes que incluyó aquel momento que ha inspirado a Cody Rhodes en la búsqueda por terminar su historia casi 50 años después. Graham perdería el título en el mes de febrero de 1978. Bob Backlund ganó el campeonato de la WWF en 1978 derrotando a Billy Graham, lo que inició un largo reinado de más de 2000 días de duración que vio bastantes controversias durante este. La principal de estas fue la derrota de Backlund ante Antonio Inoki, quien dejaría vacante el cinturón días después debido a las controversiales situaciones que lo llevaron a ganar el título. Este fue recuperado por Backlund un mes después. Inoki no es reconocido como campeón de manera oficial por la WWE y por ende no está en esta lista. Backlund
perdió el campeonato en 1983, cuando su manager Arnold Skaaland tiró la toalla en su defensa titular ante The Iron Sheik, aunque este no sería el final de Backlund, quien tras un semi-retiro volvió a la acción en 1992, recuperando el título en Survivor Series 1994. El segundo reinado de Backlund fue fugaz, durando solamente 3 días, pero se trata del último cambio de manos del campeonato de la ahora conocida como WWF en un evento no televisado. Te va a romper la espalda, te va a poner en un camel clutch y te va a volver humilde. Ese era el estilo de The Iron Sheik, quien aunque solo fue un campeón de transición, es probablemente el campeón de transición más importante en la historia de la WWE. Su reinado solo duró 28 días, pero su derrota lo convirtió en un villano icónico en los días de infancia del boom de la era rock and wrestling. La lucha libre estaba a punto de volverse un fenómeno cultural en América, y la nacionalización de la WWF estaba a punto de comenzar. La cara de los 80s, si eras niño en esta época, muy seguramente eras un hulkamaníaco más. Y cómo no serlo, con un carisma sin igual, presencia nunca antes vista y un nivel de popularidad que le permitió convertirse en una celebridad afuera del ring, Hulk Hogan fue la estrella principal del primer boom de la lucha libre, conquistando el campeonato de la WWF en 1984 tras derrotar al Iron Sheik. Hogan fue la primera cara de una WWF manejada por Vince McMahon Jr., un reinado de 4 años, al cual se le sumarían otros 5 reinados a lo largo de los 80s, de los 90s e incluso un último en el 2002. Hogan fue vital para iniciar el fenómeno al que hoy se le conoce como WrestleMania, donde tuvo sus defensas y triunfos más importantes ante luchadores como Andre the Giant, Randy Savage y Yokozuna. Hogan marca el inicio de una era, en la que la WWF se había convertido en algo muy distinto a lo que fue en sus primeros 20 años, y desde entonces no han visto para atrás. Para ser un luchador de la magnitud de Andre the Giant, resulta bastante sorprendente el récord que su único reinado como campeón de la WWF posee. Andre tiene hasta el día de hoy el deshonor de ser el campeón con el reinado más corto en la historia del título. Tras derrotar a Hulk Hogan en The Main Event en 1988, Andre le vendió el campeonato a Ted DiBiase, tan solo 45 segundos después de haber iniciado su reinado. El registro histórico muestra que Andre tuvo el título solo por esos 45 segundos, pero no reconocen la validez del reinado del Million Dollar Man. Toda esta controversia llevaría a WrestleMania 4, donde se celebraría un masivo torneo de una sola noche para coronar a un nuevo campeón de la WWF. El torneo de WrestleMania 4 terminó con el Macho Man Randy Savage ganando el campeonato de la WWF tras derrotar a Ted DiBiase en el evento estelar del show. Este reinado fue de WrestleMania a WrestleMania, sirviendo para construir de grata manera la rivalidad y el arco de los Mega Powers. Savage y Hogan hicieron equipo y posteriormente terminarían enfrentándose por el campeonato en el evento estelar de WrestleMania 5, luego de una historia que involucró los celos de Savage hacia la amistad entre Hogan y Miss Elizabeth. Savage perdió el título ante Hogan y le tomaría tiempo recuperarlo, ganándolo una vez más hasta WrestleMania 8 cuando derrotó a Ric Flair. Este último reinado terminaría 149 días después de su inicio, con Flair recuperando su presea, mientras que Savage pasaba poco a poco a la mesa de comentaristas y eventualmente a WCW. El Ultimate Warrior era uno de los luchadores más intensos de su época, con luchas y entradas llenas de energía, agresividad pura e intensidad desmedida. Su único reinado como campeón de la WWF llegó en 1990, ganando el título en WrestleMania 6, derrotando a Hulk Hogan en uno de los main events más recordados en la historia del evento. Warrior mantuvo el título por varios meses, finalmente perdiéndolo en el Royal Rumble de 1991, y aunque su estatus de superestrella es innegable, nunca volvió a ganar el campeonato máximo debido a la gran cantidad de controversias que pasaron en los años siguientes. El luchador que sorpresivamente terminó con el reinado del Ultimate Warrior fue el Sgt. Slaughter, quien tras su regreso a la empresa recibió un controversial personaje, el cual había traicionado a los Estados Unidos uniéndose a la causa iraquí en la Guerra del Golfo. El reinado de Slaughter como campeón está lleno de polémica debido a que la percepción general fue que la WWE intentó hacer caja con la situación tan delicada que ocurría fuera del país.
Este reinado duró solamente 64 días, perdiendo los Slaughter en el evento estelar de WrestleMania 7 ante el héroe americano por excelencia, Hulk Hogan. Uno de los mejores luchadores de toda la historia y definitivamente el que mejor ha comprendido el concepto de la longevidad. The Undertaker ganó por primera vez el campeonato de la WWF en 1991, derrotando a Hulk Hogan en el evento This Tuesday in Texas, pero lamentablemente su reinado duró muy poco tiempo, terminando a los 6 días, no volviendo a tener otra oportunidad de esta magnitud en la cima hasta el año de 1997, cuando ganó el título en el evento estelar de WrestleMania 13. Este fue el reinado más largo del hombre muerto, durando 133 días. El tercer reinado llegó en 1999, durando poco más de un mes, en una época donde no era frecuente ver reinados largos, y su última estadía con el campeonato máximo llegó en el 2002, cuando Taker era heel y motociclista. Este último reinado duró 63 días, tras los cuales el hombre muerto nunca pudo volver a ganar el campeonato de la WWE, aunque sí, tuvo unos cuantos reinados más como campeón mundial pesado. El legendario Ric Flair llegó a la WWF en 1991 con el Big Gold Belt en mano y declarándose el verdadero campeón mundial. Desde ese momento, se veía venir que el destino final del Nature Boy en la compañía sería ganar su campeonato máximo, y así lo hizo en el Royal Rumble de 1992, ganando la batalla real en la que se disputaba el campeonato vacante de la empresa. Flair llegó como campeón a WrestleMania 8, y aunque perdió en el evento ante Randy Savage, recuperaría el título en el mes de septiembre, para ayudar a impulsar a una de las nuevas superestrellas que serían la cabeza de una nueva generación. Con la salida de las superestrellas responsables del boom de los 80s, había llegado la hora de darle relevancia a una nueva generación de superestrellas que cargarían con la empresa a lo largo de los 90s. La primera superestrella de esta nueva camada en convertirse en campeón mundial fue Bret Hart. El canadiense se convirtió en el monarca principal de la WWF en 1992 tras derrotar a Ric Flair. Todos los años que le restaban a la excelencia de la ejecución en la compañía tuvieron al menos un mes donde Bret fue el campeón de esta, acumulando 5 reinados y 654 días combinando todos estos. El volverse la cara principal de la nueva generación fue el más grande logro de Bret Hart como campeón. Yokozuna debutó en la WWF en 1992, teniendo un ascenso bastante rápido hacia el evento estelar de WrestleMania 9, en donde derrotó a Bret Hart por el campeonato. Para su mala fortuna, el reinado del samoano japonés duró menos de 5 minutos, perdiendo el título ante Hulk Hogan esa misma noche, comenzando el último reinado del Hulkster antes de irse a WCW. Yoko recuperó el título en King of the Ring 1993 y mantuvo el título todo el año hasta perderlo ante Bret Hart en el evento estelar de WrestleMania 10. ¿Recuerdan cuando hablamos de cómo Bob Backlund fue el último luchador en perder el campeonato de la WWF en un live event? Bueno, el luchador que derrotó a Backlund aquella noche fue Big Daddy Cool Diesel. Diesel inició su primer y único reinado como campeón de la WWF 3 días después de Survivor Series 1994, defendiéndolo en WrestleMania 11 ante Shawn Michaels, en una lucha que debió de haber sido el evento estelar de aquel evento, y en SummerSlam 1995 ante King Mabel. Diesel perdería el título en Survivor Series 1995 ante Bret Hart, y antes de tener una oportunidad de recuperarlo, se marcharía a WCW formando la NWO. Un sueño de la infancia se hizo realidad con Shawn Michaels la noche de WrestleMania 12. La segunda estrella de la nueva generación coronó su ascenso en el magno evento de 1996 al derrotar a Bret Hart en un Iron Man match. Michaels tuvo un 1996 lleno de éxitos como campeón, pero con muchas controversias que se trasladaron a 1997 cuando ganó el campeonato en el Montreal Screwjob. A los pocos meses de este incidente, HBK sufrió una grave lesión que forzaría su retiro temporal, teniendo como última lucha en 4 años un combate en WrestleMania 14 en el cual impulsó al talento principal de la nueva era de la empresa. Pero antes de pasar a la nueva era de la WWF, hay un último campeón que se coronó durante el apogeo de la nueva generación. Psycho Sid derrotó a Shawn Michaels en Survivor Series 1996
para conquistar por primera vez el campeonato de la WWF, convirtiéndose en el 20º campeón de la historia. Sid sirvió como buen rival en el reinado de Michaels, perdiendo el campeonato de regreso ante HBK en el Royal Rumble. Pero debido a la pérdida imprevista de algunas sonrisas, Sid terminó llegando a WrestleMania 13 como campeón, en donde enfrentó a The Undertaker en el evento estelar, siendo esta la última lucha titular de Sid en la empresa. Ahora sí, regresando a WrestleMania 14, Shawn Michaels perdió el campeonato en su última lucha antes de su retiro ante la cara de una nueva era en la compañía, una era con más actitud que las demás. Stone Cold Steve Austin se convirtió en el campeón de la WWF por primera vez en su carrera aquella noche, consolidándose como la nueva cara de la empresa para enfrentar a WCW en la guerra de los lunes por la noche. Austin estuvo constantemente involucrado en el panorama del campeonato máximo los siguientes años, teniendo incontables guerras contra muchos otros luchadores de los cuales hablaremos en unos momentos. Al final del día, Austin es un 6 veces campeón, con un reinado combinado de 529 días de duración y con una gran cantidad de eventos estelares en su historial. La Máquina Roja de la Destrucción hizo su debut en 1997, interfiriendo en la celda infernal que enfrentaba a su hermano The Undertaker con Shawn Michaels. De ahí, una increíble rivalidad explotó, que terminaría elevando la carrera de Kane a niveles de evento estelar. Para King of the Ring 1998, se oficializó una lucha titular entre Stone Cold y Kane con varias estipulaciones bastante bizarras. La lucha sería un First Blood match, y si Kane no era capaz de ganar el campeonato de la WWF, se quemaría a sí mismo en vivo en pago por evento. Obviamente la WWF no transmitiría eso en su programación, por lo que Kane ganó el título, perdiéndolo al día siguiente en Raw ante el mismo Austin. Kane no volvió a ganar el campeonato en su carrera, teniendo solamente un día como campeón en su registro. Stone Cold era la estrella de la Attitude Era, pero The Rock estaba bastante cerca de él. El campeón del pueblo se coronó campeón de la WWF por primera vez en el evento Survivor Series 1998, tras ganar el torneo Deadly Games por el campeonato vacante. A este le siguieron 7 reinados más, teniendo lugar el último 15 años después del primero, en el 2013, cuando Rocky venció a CM Punk en el Royal Rumble de aquel año. Con una duración combinada de 378 días, sus 8 reinados tuvieron grandes momentos, además de que ayudó a impulsar a muchos talentos que se convertirían en estelaristas por mucho tiempo. Mick Foley es uno de los campeones de la WWF más improbables de toda la historia, pero con talento en el ring, carisma y agallas de hacer cosas que nadie más se atrevería ni siquiera a pensar, se convirtió en un luchador tan amado por el público que simplemente no se podía ignorar su popularidad. El 4 de enero de 1999, Mankind venció a The Rock en Monday Night Raw para ganar el campeonato por primera vez, y aunque perdió el título al poco tiempo en el Royal Rumble de aquel año, Foley lo recuperó en Halftime Heat durante el entretiempo del Super Bowl, en una lucha con arena vacía. Su último reinado comenzó en SummerSlam 1999, y aunque no duró mucho, demostró la gran confianza que tenía la WWF y Vince McMahon mismo en la leyenda violenta. Triple H tuvo muchas etapas como campeón mundial, las cuales fueron consideradas por muchos como terroríficas, pero estas se dieron con el campeonato mundial pesado, siendo los reinados con el título de la WWF del juego no tan mal recordados. Hunter ganó su primer título la noche después de SummerSlam 1999, y de ahí inició un legado histórico de campeonatos mundiales que lo llevaron a ganar la presea en 9 ocasiones distintas, entre 1999 y el 2016. Esa última victoria se dio en el Royal Rumble de 2016, convirtiéndose en el segundo y hasta la fecha último luchador en ganar el campeonato de la WWE en la batalla real. Hunter actualmente es el jefe creativo de la compañía, pero su etapa en el ring y como campeón lo convierten en una leyenda viviente. El reinado más raro en el linaje del campeonato de la WWF comenzó el 16 de septiembre de 1999, cuando Mr. McMahon
dueño y jefe creativo de la empresa, se buqueó a sí mismo para derrotar, con mucha interferencia externa, a Triple H por el campeonato. El mandamás no fue campeón por mucho tiempo, dejando vacante el cinturón tan solo 4 días después en Raw, aunque la imagen de Vince McMahon celebrando con el título se ha vuelto famosa y en un recuerdo algo bizarro de las locuras de la Attitude Era. El atleta más grande del mundo, el Big Show, se coronó campeón de la WWF en Survivor Series 1999 tras entrar de improvisado en el evento estelar y derrotar a Triple H y a The Rock en este. Show no hizo mucho en este primer reinado, teniendo un feudo contra The Big Boss Man que fue relegado a la media cartelera y perdiéndolo ante Triple H en el primer Raw del año 2000. Show tendría una segunda oportunidad con el título, ganándolo en Survivor Series 2002, aunque una vez más solo pudo mantenerlo por un mes, perdiéndolo ante el siguiente campeón en esta lista. Kurt Angle se convirtió en uno de los mejores campeones de la WWE de toda la historia a principios del siglo XXI, demostrando que con las 3 Is, intensidad, integridad e inteligencia, el éxito era inminente para el ex medallista olímpico. Angle ganó su primer campeonato en el evento No Mercy 2000, tras derrotar a The Rock, y en este reinado sobrevivió a la superestelar Armageddon Hell in a Cell, que involucró a 6 luchadores. Angle también tuvo un momento emotivo pocas semanas después de los atentados hacia las Torres Gemelas, conquistando por segunda vez el campeonato en honor a los Estados Unidos. Y en sus últimos reinados, entre 2002 y 2003, Angle demostró un lado serio, convirtiéndose junto a Brock Lesnar en las caras principales de SmackDown. Y2J ya había dado señales de ser un futuro campeón, cuando en mayo del 2000 se dio un cambio de campeonato fantasma luego de que Chris Jericho derrotara a Triple H por su título, aunque este resultado fue anulado minutos después. Jericho ganó el título de forma real en diciembre de 2001 en el evento Vengeance, haciendo historia, ya que esa misma noche también había ganado el campeonato de la WCW, unificando ambos títulos y convirtiéndose en el primer campeón indiscutible en la historia de la lucha libre. Jericho tuvo rivalidades contra The Rock y Stone Cold, aunque el final de su reinado llegó en el evento central de WrestleMania 18, cuando Triple H, quien venía regresando de una lesión, lo venció. Los primeros reinados de Brock Lesnar se dieron entre el 2002 y el 2004, siendo Lesnar el luchador que hizo que el título de la WWE se volviera exclusivo de la marca SmackDown en la primera división de marcas de la compañía. Pero sus reinados más dominantes llegarían mucho después. Lesnar dejó a la WWE en 2004, siendo un 3 veces campeón, pero a su regreso en 2012, la bestia demostró que aún tenía hambre de oro. Lesnar ganó el título 4 veces más, en 2014, en 2019 y en 2 ocasiones diferentes en el 2022, mostrándose como una fuerza bruta imparable en todas ellas. Lesnar tuvo más éxitos después de su regreso con el Campeonato Universal, título que tuvo por más de 500 días en su primer reinado, pero las 7 veces que Brock ha poseído el campeonato máximo de la empresa, lo convierten en uno de los mejores campeones de todos los tiempos. La inspiradora historia de superación de Eddie Guerrero culminó en No Way Out 2004, cuando tras despidos y batallas duras contra sus propios demonios, el Latino Heat venció a Brock Lesnar para ganar el campeonato de la WWE. El reinado de Eddie, después de la emotiva lucha contra Lesnar y de la clínica que tuvo en WrestleMania 20 ante Kurt Angle, fue bastante extraño, con una historia ante JBL que involucró bastantes cosas poco comunes, las cuales puedes descubrir en el video que aparecerá aquí arriba. Guerrero fue campeón por 133 días, pero para muchos aficionados, esos 133 días no fueron suficientes. Eddie terminaría perdiendo su campeonato ante JBL, quien tan solo un par de meses antes de ganar la grande, era una mitad de la APA junto a Farouk. El súbito push de Bradshaw lo llevó a ser el campeón heel dominante que necesitaba SmackDown en medio de una etapa donde el roster no era tan profundo. JBL fue campeón por 280 días, terminando su reinado en WrestleMania 21, aunque su legado como el campeón más longevo de la era del título en SmackDown
quedará marcado para siempre en las memorias de los aficionados. John Cena es muy seguramente el mejor campeón de la WWE en toda la historia. Con 13 reinados diferentes entre el 2005 y el 2017, rivales que han venido de todos los lugares y de todas las épocas, y un estilo de interactuar con el público bastante diferente a las caras anteriores de la empresa, lo que lo volvió la figura más polarizante de la lucha libre por mucho tiempo. Cena comenzó su primer reinado como campeón en WrestleMania 21 tras vencer a JBL, siguiendo de ahí reinados largos, reinados cortos, rivales icónicos, luchas y momentos legendarios, y un legado que, sumado a los 3 campeonatos mundiales pesados que ganó y a su actual éxito en Hollywood, le dan un argumento bastante fuerte, no solo para ser considerado el mejor campeón de la WWE de todos los tiempos, sino también como el mejor luchador de todos los tiempos. Los grandes héroes requieren increíbles villanos, y en esos primeros años de Cena, su rival más icónico era nada más y nada menos que la superestrella categoría R, Edge. Edge fue la primera superestrella en canjear el maletín Money in the Bank para convertirse en campeón mundial, celebrando su logro en un segmento bastante famoso que seguramente ustedes podrán recordar sin necesidad de que se los mencione. Edge nunca tuvo un reinado largo como campeón de la WWE. Sus reinados más longevos fueron con el otro título mundial de la empresa, pero sus feudos con John Cena y con Jeff Hardy son bastante bien recordados por los aficionados, quienes saben que como el máximo oportunista no hay dos. El éxito del evento One Night Stand 2005 de la ECW hizo que Vince McMahon viera una licencia para imprimir billetes en la marca de la empresa extrema, por lo que, en el 2006, no solo regresaría One Night Stand, sino que este serviría para lanzar a ECW como una tercera marca. La cara de este show sería Rob Van Dam, quien ganó el campeonato de la WWE de John Cena aquella noche en el Hammerstein Ballroom, defendiendo en simultáneo los campeonatos de la WWE y de ECW. El run de Van Dam como doble campeón fue lamentablemente fugaz, terminando solo 3 semanas después de iniciar debido a una suspensión, por lo que, al día siguiente de Vengeance 2006, RVD tuvo que perder el campeonato ante Edge en una triple amenaza que también involucró a John Cena. Edge fue el némesis de John Cena en sus primeros años, pero después de que la superestrella categoría R se fuera a SmackDown en el 2007, la víbora Randy Orton tomó su lugar como el enemigo natural de John Cena. Orton tuvo mucho éxito con el campeonato también, acumulando 10 reinados entre el 2007 y el 2020, derrotando a rivales de jerarquía como el mismo Cena, Triple H, Daniel Bryan y Drew McIntyre. Como un odiado frío y descarado heel, o como un amado y popular face, el talento de Randy es innegable, siendo para muchos compañeros de profesión uno de los mejores talentos en la historia de la lucha libre, lo que convierte al depredador máximo en uno de los campeones más respetados de todos los tiempos. Jeff Hardy entre 2007 y 2009 era muy popular, algo que no pasó por desapercibido para los oficiales de la WWE, quienes le dieron un empuje a los eventos estelares en la marca SmackDown. Hardy culminó este empuje en el evento Armageddon 2008, en el cual derrotó en una triple amenaza a Edge y a Triple H, conquistando por primera vez el campeonato de la WWE. Jeff tuvo un reinado corto, perdiendo el título en el Royal Rumble del 2009 ante Edge, gracias a la interferencia de su hermano Matt. Batista y el campeonato de la WWE tienen una historia bastante curiosa, ya que el animal es la única superestrella en esta lista en tener más de un reinado como campeón, pero ninguna defensa exitosa. Ganando el título por primera vez en Extreme Rules 2009, Batista dejaría vacante el título la noche siguiente por una lesión, recuperándolo en el evento Elimination Chamber 2010 al derrotar a un lastimado John Cena, quien acababa de ganar un combate adentro de la cámara de la eliminación. Batista casi no tuvo luchas televisadas como campeón de la WWE. Una de ellas fue la revancha ante Cena en WrestleMania 26, la cual terminó en derrota para el animal, quien después de fracasar en su intento de recuperar el título, renunció a la empresa. El guerrero celta Sheamus tuvo uno de los ascensos más rápidos e inesperados en la historia de la WWE, ya que tan solo 6 meses después de su debut en ECW,
estaba derrotando a John Cena por el campeonato de la WWE. Este triunfo no lo había visto venir nadie, siendo el primer reinado del irlandés una completa sorpresa, aunque eventualmente nos dimos cuenta que no fue una decisión incorrecta. Sheamus tendría 2 reinados como campeón más, en el 2010 y en el 2015, aunque en este último solo fue utilizado junto con su grupo, The League of Nations, para elevar a Roman Reigns. The Miz fue elevando su jerarquía poco a poco entre el 2009 y el 2010, ganando campeonatos midcard, teniendo rivalidades importantes y mostrando un talento importante en el micrófono. Fue por esto que el A-Lister ganó el Money in the Bank de 2010, canjeándolo con éxito en noviembre del mismo año para convertirse en campeón de la WWE. Miz llegó al evento estelar de WrestleMania, aunque después de perder el título, cayó de regreso a la media cartelera, donde se mantuvo por bastante tiempo. Esto cambió en el 2021, cuando una vez más tenía en su poder el Money in the Bank, canjeándolo de manera exitosa una segunda vez, ganando el campeonato de la WWE, aunque este segundo reinado solo duró 2 semanas, perdiéndolo después de ser vapuleado por el todopoderoso Bobby Lashley. El verano de Punk en el 2011 es una de las historias más ambiciosas que ha hecho la WWE en toda su historia, usando aspectos de la realidad como los estereotipos del luchador independiente de CM Punk y el vencimiento de su contrato la noche de Money in the Bank 2011, noche en la cual en su natal Chicago, Punk se convirtió por primera vez en campeón de la WWE. Punk regresaría a la empresa 8 días después, perdiendo el título definitivamente en SummerSlam, iniciando así una persecución que culminaría en Survivor Series. Punk derrotó a Alberto del Río en este evento, iniciando un histórico reinado de 434 días, el más largo de la era moderna hasta el 2020. Durante este reinado, CM Punk fue face, fue heel, fue el evento estelar, fue media cartelera, básicamente hizo de todo, aunque aún así, él mismo fue el primer crítico de cómo fue usado durante esta época, siendo esto parte importante de sus quejas a la hora de irse de la WWE en el 2014. La salida de CM Punk había dejado vacante el campeonato de la WWE, por lo que un torneo comenzó en Monday Night Raw. Este torneo culminó con Rey Mysterio derrotando a The Miz en la final para convertirse en el campeón de la WWE por primera vez, aunque si no lo recuerdas no te culpo, ya que el reinado del maestro del 6-19 duró solamente 1 hora y media, perdiendo la presea en el evento estelar de ese mismo episodio de Raw ante John Cena. El patrón, Alberto del Río, se convirtió en el primer campeón de la WWE nacido en México en SummerSlam 2011, después de canjear su Money in the Bank para derrotar a CM Punk. Su reinado nunca pudo empezar del todo, ya que al mes de iniciar, John Cena lo derrotó. Del Río recuperó el título en Hell in a Cell en el mes de octubre, y después derrotó a Cena en un combate de último hombre de pie en medio de un ring caído en Vengeance. El segundo reinado del patrón terminó en Survivor Series, cuando CM Punk lo venció para iniciar los 434 días como campeón de los que ya hablamos. Daniel Bryan había roto todas las barreras de las que CM Punk había hablado durante su Pipe Bomb en el 2011. Con un físico que no era común de ver en estelaristas de la WWE y un pasado independiente, Daniel Bryan podría ser considerado el Mick Foley de la nueva era, siendo uno de los campeones más improbables en la historia de la WWE. Su popularidad era innegable, lo que lo llevó a derrotar a John Cena limpiamente en el Main Event de SummerSlam 2013, aunque perdería el título minutos después contra Randy Orton. Bryan eventualmente ganaría la grande en WrestleMania 30, al derrotar a Triple H, a Batista y a Randy Orton en la misma noche, aunque este reinado y toda su carrera tuvo que terminar por varias lesiones. Bryan terminaría regresando al ring en el 2018, año en el que con una nueva actitud reconquistaría su campeonato, convirtiéndose en el Eco Loco en uno de los reinados más entretenidos de la era moderna. El robo del siglo es quizás el mejor cambio de campeonato en la historia del linaje del título de la WWE. Aquel momento en el que Seth Rollins
interrumpió el evento estelar de WrestleMania 31 entre Brock Lesnar y Roman Reigns para canjear su Money in the Bank y convertirse en el campeón de la WWE por primera vez en su carrera, es la definición de Star Making. Rollins mantuvo el campeonato por más de 200 días, aunque una lesión hizo que lo tuviera que dejar vacante poco antes de Survivor Series 2015. Rollins volvió a mediados de 2016, recuperando el título en el evento Money in the Bank de aquel año, aunque lo perdió minutos después por un canjeo de parte de Dean Ambrose. Rollins no ha vuelto a ganar el campeonato de la WWE desde entonces, pero ha ganado en 2 ocasiones el campeonato universal y es el actual campeón mundial pesado en la marca Raw. Roman Reigns ha hecho lo que muchas personas consideraban imposible en la era moderna, al tener un reinado con duración de la vieja escuela en la actualidad. Aunque los más de 1000 días como campeón se contabilizan solamente con el campeonato universal, Roman también acumula ya casi 500 días en su reinado actual como campeón de la WWE, el cual inició en WrestleMania 38, cuando lo agregó a su campeonato universal tras vencer a Brock Lesnar. El largo reinado no es el único en la carrera del jefe tribal, aunque es por lejos el más exitoso, con sus reinados en 2015 y 2016 no siendo tan populares para el público, quien rechazaba a más no poder todo lo que tuviera que ver con Roman, aun cuando este era el héroe de la empresa. La transición de perro mayor a jefe tribal ha sido increíble de ver, y sus reinados como campeón universal de más de 1000 días y como campeón de la WWE de casi 500 lo han vuelto la mayor estrella en la lucha libre de la actualidad. Completando la trifecta de The Shield, Dean Ambrose fue el último miembro del grupo en ganar el campeonato de la WWE, venciendo a Seth Rollins, quien acababa de vencer a Roman Reigns por el título en Money in the Bank 2016. El único reinado del lunático comenzó bastante bien, con una lucha de calibre WrestleMania en el evento Battleground, cuando se enfrentaron Reigns, Rollins y Ambrose por el título. Ambrose se llevó el título para SmackDown como parte de la segunda división de marcas, aunque a los pocos meses perdería el campeonato contra un luchador que había hecho su carrera fuera de la WWE, pero que en pocos meses se había vuelto una superestrella en Stamford. El fenomenal AJ Styles debutó en la WWE en el 2016, tras años de ser la cara de la segunda promoción más importante de los Estados Unidos, TNA. Muchos esperaban que Styles tuviera límites en la WWE, considerando que no pasaría de la media cartelera ni del campeonato intercontinental. Pero un exitoso heel turn y un legendario feudo contra John Cena lo pusieron en el mapa, ganando el campeonato de la WWE en el evento Backlash 2016. Styles sería la superestrella a la que John Cena vencería para conseguir su 16º campeonato mundial en el Royal Rumble de 2017, y sus actuaciones constantes a lo largo de aquel año lo harían ganarse otro reinado a finales de este. Styles mantendría el título todo un año, perdiéndolo hasta noviembre de 2018, cimentándose como una de las mejores contrataciones en la historia de la WWE. Bray Wyatt se coronó como campeón de la WWE en el 2017, año que para muchos, incluyéndome, ha sido su punto más bajo como personaje en la WWE. El reinado de Wyatt era más que merecido, pero llegaba tarde, y aunque se construyó un evento estelar para WrestleMania 33 contra Randy Orton, este dejó todavía peor parado a Wyatt, quien perdió el título aquella noche. El devorador de mundos no se recuperó nunca de esto, teniendo que salir de televisión por varios meses y regresando con un personaje completamente diferente. El reinado de Jinder Mahal como campeón de la WWE fue un experimento de marketing para hacer crecer el negocio en el mercado emergente que era la India. Teniendo un empuje más súbito y repentino que el de JBL en el 2004, Mahal pasó de jobber a campeón mundial de un día para otro, teniendo un reinado más largo que el de varias leyendas de la industria como Edge, Ric Flair, Eddie Guerrero y Chris Jericho. Mahal venció en varias ocasiones a Randy Orton y a Shinsuke Nakamura, perdiendo el campeonato semanas antes de Survivor Series 2017 contra AJ Styles, bajando poco a poco al estatus donde se encontraba antes de su súbito empuje después de esta derrota. El camino hacia WrestleMania 35 fue bastante rocoso y lleno de planes cancelados y cambiados a más no poder. Un plan que cambió de manera positiva fue la Coffee Mania, efecto que se fue apoderando del público poco a poco en las semanas previas al magno evento,
teniendo Kofi Kingston más apoyo que nunca antes en su carrera. Todo culminó con el triunfo del ganés en WrestleMania, quien por primera vez en 11 años se coronaba como campeón mundial tras derrotar a Daniel Bryan. El reinado de Kofi está bastante infravalorado, con luchas ante Kevin Owens, Dolph Ziggler, Samoa Joe y Randy Orton que fueron buenas, aunque sí, su final dejó un muy amargo sabor de boca, ya que todo terminó cuando Brock Lesnar lo derrotó en segundos en la premiere de SmackDown en Fox. Kofi nunca regresó al nivel del título actualmente, estando en la división por equipos de Raw. El psicópata escocés, Drew McIntyre, había sido marcado por Vince McMahon como el elegido y un futuro campeón mundial en televisión durante su debut en el 2009. McIntyre no cumplió con esas expectativas, siendo despedido en el 2014 de la compañía. Después de una travesía por las independientes, Drew volvió a NXT en 2017 y a Raw en 2018, con un nuevo look, un físico mejor trabajado y una habilidad y confianza totalmente reconstruida. McIntyre tuvo su momento en WrestleMania 36 al derrotar a Brock Lesnar en el evento estelar del show para cumplir su destino. Pero el momento no fue el esperado. En lugar de ganar en un estadio lleno con más de 70,000 personas, Drew ganó en el Performance Center sin un aficionado presente durante la pandemia. Este es el logro más grande de Drew McIntyre como campeón. Cargó a Raw y a toda la WWE durante esos inciertos primeros días de la pandemia entre abril y agosto del 2020. La era del Performance Center le dio una oportunidad de redención y de redescubrimiento a muchos talentos, siendo uno de los que mejor aprovechó la situación el todopoderoso Bobby Lashley. Lashley había dejado atrás por completo su historia con Lana para aliarse con MVP y formar el Hurt Business, algo que lo llevaría a lo más alto de la cartelera. En febrero de 2021, tras ayudar a The Miz a canjear con éxito su maletín Money in the Bank, Lashley venció al A-lister en Raw para convertirse por primera vez en campeón de la WWE 16 años después de su debut en el 2005. Lashley fue campeón por casi 200 días, perdiéndolo ante Big E en el mes de septiembre, y aunque recuperaría el oro en el Royal Rumble de 2022, lo perdería por lesión en Elimination Chamber un mes después. Al día de hoy, no ha tenido una revancha por el título que jamás perdió. El último luchador en ganar el campeonato de la WWE por primera vez fue Big E, quien canjeó su maletín Money in the Bank el 13 de septiembre de 2021 ante un lastimado Bobby Lashley para convertirse en el campeón de la WWE. Y tuvo un reinado bastante interesante que incluyó defensas ante Drew McIntyre, Austin Theory y un evento estelar en pay-per-view ante Roman Reigns, aunque todo terminó con el mismo sabor amargo que el reinado de su compañero en The New Day, Kofi Kingston. Un F5 de parte de Brock Lesnar terminó con el reinado de Big E el 1 de enero de 2022. Semanas después, volvió a la división por equipos, sufriendo una dura lesión en el cuello que lo ha tenido alejado del ring desde marzo de 2022 y que muy probablemente lo va a terminar retirando. Y esos fueron los 54 campeones de la WWE en toda la historia. ¿Quién será el número 55? Déjame tu predicción en los comentarios. No olvides darle like si te gustó el video, así como compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal con campanita activada para que estés enterado de todos los videos que suba. Aquí te dejaré 2 videos que puede que te gusten para que los veas y sigas en la experiencia de F24. Yo soy F24 y te veré en el siguiente video.